Seguro has escuchado hablar sobre los presupuestos y hasta tienes una buena idea de lo que es. Pero, ¿tu negocio trabaja en base a presupuestos? En este video te mostraremos de forma breve cómo hacer el presupuesto anual de tu negocio. Luego de establecer una contabilidad organizada e implementar los controles de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, así como los controles sobre los inventarios, es recomendado trabajar en la planificación financiera del negocio, a corto, mediano y largo plazo. Esto se logra mediante la estimación de los presupuestos mensuales, anuales y a 3 o 5 años. Un presupuesto es un cálculo financiero que permite la planificación y estimación futura de las operaciones corrientes y recursos de un negocio. El presupuesto establece estrategias financieras que permitirán alcanzar los objetivos económicos propuestos. Es importante destacar que las cifras que se introducen en el presupuesto deben venir de los estados financieros y solo se pueden obtener si contamos con una contabilidad actualizada. Existen diversos software y aplicaciones que pueden ayudarte a realizar los presupuestos. Sin embargo, puedes comenzar por plasmar el presupuesto en una hoja de Excel, para lo cual incluimos en esta lección una plantilla. ¡Descárgala! Veamos un ejemplo de cómo utilizar esta plantilla para en pocas horas plasmar un presupuesto anual de tu negocio. El presupuesto se divide en las siguientes secciones: ingresos, costos y gastos. Sin embargo, también debes tomar en cuenta los ingresos financieros en caso de tener inversiones, los gastos financieros en caso de tener préstamos, así como los impuestos que deberá pagar el negocio. Iniciamos por completar el pronóstico de ingresos para cada mes y los montos estimados de devoluciones, en caso de existir esa posibilidad. Luego, si existen, estimaremos los ingresos por conceptos diferentes a las ventas o a las inversiones financieras. Por ejemplo, ingresos generados por vender recargas de minutos de celulares en un salón de belleza. A continuación, detallamos las cifras de los costos directos en que incurre el negocio para las ventas pronosticadas. Estos costos incluyen los inventarios de productos que vende el negocio. Los ingresos menos los costos nos arrojan la ganancia bruta. Ahora continuamos con el presupuesto de gastos. En todo negocio los gastos deben ser controlados, ya que no están atados directamente a los costos de venta. ¿Qué presupuestos dedicaremos a publicidad y promoción? ¿Gastos colaterales para lograr las ventas? ¿Pagas comisiones por las ventas? ¿Cuentas con personal de mercadeo, publicidad, ventas o relaciones públicas que recibe un salario fijo? Luego continuamos con los gastos administrativos, como el personal, capacitaciones, alquileres de espacios físicos o servidores virtuales en el caso de negocios por Internet, honorarios de profesionales independientes, gastos en transporte que incluye combustible, el mantenimiento y los taxis. Los gastos en pólizas de seguro, gastos incurridos por los servicios bancarios, pero no relacionados con los intereses de los préstamos. Estimamos los suministros, que son materiales que se utilizan para brindar un servicio relacionado a la venta, pero que son difíciles de cuantificar por unidad de venta. Por ejemplo, en un salón de belleza serían el champú, el acondicionador y el agua que se utiliza para lavar la cabeza de los clientes. En cambio, se considera material gastable un artículo que se puede contabilizar con facilidad, que no es un producto que se vende como tal, pero que el negocio utiliza en sus operaciones. Siguiendo el ejemplo del salón de belleza, los materiales gastables pueden ser las batas desechables que utilizan las estilistas y los clientes, las mascarillas, los gorros, así como los materiales de oficina, como papeles, talonarios y lapiceros. Los viáticos son estipendios que recibirá un miembro del negocio para alimentación y desenvolverse durante trabajos fuera del local del negocio. En el acápite Varios puedes colocar otros gastos que no encajen en ninguna de las casillas anteriores. La ganancia bruta menos el total de gastos arrojará el EBITDA, que muestra el beneficio de tu negocio antes de restar los intereses que tienes que pagar
por la deuda contraída, los impuestos propios de tu negocio, las depreciaciones por deterioro de este y la amortización de las inversiones realizadas. El propósito del EBITDA es obtener una imagen fiel de lo que el negocio está ganando o perdiendo en el núcleo del negocio. Luego, para calcular la ganancia antes de impuestos, le sumaremos al EBITDA los ingresos financieros y le restaremos los gastos financieros. A ese número se le restan los impuestos, que en República Dominicana asciende al 27% de la ganancia, lo cual nos arroja finalmente la ganancia neta. La idea es revisar este presupuesto mes tras mes para analizar y comparar si el negocio está cumpliendo con los objetivos planteados. Y en caso de desviaciones, tomar las acciones del lugar para de manera oportuna encauzar el negocio hacia el crecimiento.